Feliz día, profesor Félix. Mi nombre es Sheila Gutiérrez Areiza y en el día de hoy voy a hablar acerca del análisis que hice de la película Siempre Alice. Una película muy hermosa y sin más preámbulos, doy inicio a esta exposición. Bueno, antes de empezar con el análisis de la película, creo relevante hablar sobre la sinopsis de esta. Esta es la historia de Alice, una distinguida mujer de ciencias lingüísticas de la Universidad de Columbia, quien descubre algo inesperado en su comportamiento cuando al dar una conferencia sobre sus teorías del lenguaje, nota que alguna idea que quiere expresar no está allí. Preocupada por esto, advierte otros extraños síntomas y cuando consulta sobre su situación, es diagnosticada con una variedad de la enfermedad de Alzheimer. Esta variedad es muy extraña, ya que es de desarrollo rápido y inicio temprano. Es una mujer de 50 años, felizmente casada y madre de 3 hijos adultos, donde apenas están empezando su vida propia y está felizmente enamorada. Entonces, este devastador diagnóstico pone a prueba sus relaciones familiares, su visión de sí misma y su carrera como profesional. Entonces, eh, con, este, con esta breve sinopsis empezamos lo que es el análisis de esta hermosa película. Bueno, como primera pregunta de este análisis, tenemos a cuáles son las características psicológicas que presenta el protagonista, en este caso Alice, dentro de su enfermedad. Como primera característica quise hablar sobre una muy importante que ella tenía antes de la enfermedad y que en la primera etapa tuvo. Es una mujer comprometida con su trabajo, su matrimonio y sus hijos. En la primera etapa ella siente que puede salir de esa situación y es donde más se compromete, más se aferra a su trabajo. La siguiente característica es que es una mujer inteligente. Ella es investigadora en psicología cognitiva y siempre es caracterizada por ser una persona brillante, sumamente inteligente. Y lo cual resulta irónico tener una enfermedad eh, que, que degenera el lenguaje y esos procesos cognitivos, y ella es una investigadora de la psicología cognitiva. Entonces, sí. Otra característica es que es una persona muy perseverante. En las primeras etapas de su enfermedad muestra una actitud luchadora, que puede seguir adelante, que puede salir de esta enfermedad. Eh, y esa es una de las características psicológicas que más puedo resaltar de ella. Ahora, cuando ya está en una etapa muy avanzada de su enfermedad, se convierte en una persona irritable, una persona irreconocible, de muy mal humor, tosca para hablar, también una persona que, que no se le puede, que no puede tener una conversación, no tanto por la manera de su vocabulario, sino por esa irritabilidad. La segunda de esta etapa ya avanzada es que era retraída. Claro, debido a la degeneración mental de su habla, ella cada vez se queda con un léxico no tan amplio como lo tenía antes. Entonces se vuelve una persona retraída, que no responde casi, que tampoco encuentra las palabras para hablar. Y la última, pero no menos importante, siente culpabilidad. Después de todas estas características y emociones que siente la protagonista, la culpabilidad es la que más se puede sumar porque es una enfermedad hereditaria. Y en la película vemos evidenciado que sus hijos y una en especial es positiva, entonces ella se llena de demasiada culpa y que más adelante estaremos abordando eso. Pero entonces estas son las primeras características psicológicas que presenta la protagonista dentro de su enfermedad.
Bueno, ¿cuál es el acto fenomenológico que se persigue en el film durante el desarrollo de su trama? Podríamos decir que el acto fenomenológico principal es la enfermedad del Alzheimer, pero en todas las películas que podíamos abordar, esa es eh, como el acto en común. En esta película en específico, el acto fenomenológico que yo quiero abordar sería el mundo que la protagonista padece y las adversidades que la familia enfrenta ante lo desconocido, ante esta nueva enfermedad. Y este personaje comienza a ver cómo poco a poco esos olvidos y esos recuerdos se van olvidando. Las confusiones comunes de la vida diaria se transforman en el abismo que la devora y en esa perdición que ella siente que cada día va teniendo. Entonces, para mí ese es el acto fenomenológico principal, la lucha de una mujer contra la enfermedad del Alzheimer. Bueno, los fenómenos que logro percibir de acuerdo al concepto fenomenológico y la forma de la conciencia, el contenido de la conciencia del primer personaje de John, el esposo de Alice, es que al momento de recibir la noticia fue de total negación. El contenido de la conciencia fue irreal. Él no podía creer que su esposa, su familia estaba pasando por esa situación y no confiaba en el diagnóstico del doctor. Claro, como él también era doctor, quería buscar otro tipo de diagnóstico, otro tipo de opiniones médicas, pero al momento de ver a su esposa con sus propios ojos los síntomas que demostraba, y, y al darse cuenta que era real, fue cuando pudo darse cuenta que era cierto. Pero la mayoría de las veces, al principio de la enfermedad, era incrédulo, no creía que eso estaría pasando. Como siguiente personaje tenemos a Lidia, la hija menor de esta pareja, y ella era la más alejada en cuanto a su relación materna con su madre, tenía una relación muy complicada y al momento de recibir esta noticia fue de total sorpresa, no se lo podía creer tampoco, pero se sintió desolada, se sintió, incluso noté rasgos de culpabilidad. El siguiente personaje que tenemos es a Ana, la hija mayor, la hija favorita de Alice. Notamos que al momento de recibir la noticia fue, fue de total sorpresa también. Se parece mucho a su madre, tiene rasgos muy parecidos a ella, es idéntica prácticamente. Y sintió, también cuando le dijeron que era hereditaria la enfermedad, sintió que su vida y lo que ella quería en cuanto a tener hijos y estar embarazada se veía impedido. Entonces ella le mostró y le hizo sentir a su madre total culpa de esto. Y por último, pero no menos importante, el personaje que tenemos es a Tom. Es un médico, siguió los pasos de su padre. Y el contenido de la conciencia que pude ver fue que estaba asombrado. No podía creer tampoco. O sea, yo creo que todos no creyeron las noticias que estaban viendo. Y su comportamiento, todo el comportamiento de esos personajes se va a ver reflejado más adelante cuando hable eh, del por qué del por qué estos actos se vieron eh, en esta película. Definición de los conceptos con base a los acontecimientos propuestos por Alice. El contenido de la conciencia imaginario que vi expresado en la película lo puedo resaltar con una escena que me dejó impactada donde Alice, la protagonista, decía que tener cáncer sería mejor que tener Alzheimer. Eh, lo cual me pareció demasiado imaginario porque no sabe lo que está diciendo en un momento de rabia, en un momento de desesperación. Comparaba ambas enfermedades totalmente agresivas eh, y eso me pareció muy imaginario de su parte. En el contenido obsesivo, una escena clara fue cuando
ella no creía que podía decaer, o sea, en la primera etapa de su enfermedad. Ella pensaba que podía seguir adelante, entonces en la cena de Navidad, mientras hacía la cena, estaba escribiendo en un pizarrón, como podemos ver en la imagen, palabras y las memorizaba en un corto lapso de tiempo, y cuando sonaba la alarma las intentaba decir a ver si había acertado o no, y cuando no acertaba mostraba irritación. Entonces eso es un contenido de la conciencia obsesivo. Se obsesionaba con decir las palabras correctamente, con tener su memoria intacta, y no podía creer y no podía aceptar que, que estaba pasando por una enfermedad agresiva. Otro contenido serían contenidos delirantes. Seguimos aquí donde Alice se rehúsa a creer que sus días como docente, como profesional se acabaron, y da clases sin recordar las temáticas, no recuerda el léxico, el vocabulario, la forma de explicación, y eso eh, se vio perjudicado con sus estudiantes, y ella deliraba con volver a hacer lo que era antes. Como contenido tenemos al contenido irreal, tenemos la pérdida de sí misma que se evidencia, y que se trata de una persona joven, una persona que tiene su vida por delante, y ella no pensaba que eso podría ser cierto. En la realidad nos damos cuenta que después de un tiempo ella acepta su curso, su camino, y, y ahí es donde emprende una, una forma de encontrarse nuevamente y de estrechar los lazos que tenía con su familia y con su esposo antes de que se le acabe el tiempo. Ahora bien, los pensamientos de Alice y la conducta que ella presenta dentro del Alzheimer tienen relación, se asemejan o son consecuencia de esos contenidos reales, imaginarios o ideales. Pues lo veremos a continuación. Antes de seguir con esta pregunta, y creo que después profesor va a ver por qué hice esta referencia, y es que primero, el Alzheimer es una enfermedad donde se pierde la capacidad de la memoria inmediata y la capacidad de atención. También hay cambios en la conducta y hay deterioro cognitivo, y es algo que Alice tiene en cuenta. Como psicóloga cognitiva, ella sabe por todas las cosas y por todos los deterioros y toda la generación que ella va a pasar durante todo el tiempo de su enfermedad. Entonces ahí es donde se muestra claramente una diferencia entre lo que ella piensa y después en las conductas que presenta durante la película. Ya siendo consciente y dejando de lado la negación y la obsesión con seguir adelante, ella se da cuenta que perder es algo que tiene diariamente. Perder recuerdos, perder relaciones, dejar toda su vida en el pasado, y es donde se propone darle otro curso a su vida, y es estrechar relaciones con las personas que tiene, estrecharlas aún más de lo que ya estaban, porque era felizmente casada. Entonces, en esta imagen que puse donde está con su esposo, ella muestra que quiere pasar tiempo con él, quiere viajar, quiere conocer muchos lugares, conocer el mundo antes de morirse, y antes de poder estar en su peor estado. Entonces ella piensa que va a hacer de todo, y, y esto se ve evidenciado. Otro punto que quería abarcar fue cuando ella da un discurso en un evento a la que le invitaron sobre el Alzheimer, súper desgarrador,
donde ella acepta su curso y dice que sus días como profesional llegaron hasta ahí y ahora solamente le quedan las buenas vivencias y que no se arrepiente de nada de lo que vivió y que a pesar de que pudo haber vivido más, haber logrado más cosas, ella se queda con eso y acepta la enfermedad del Alzheimer. Ahora, con base a todos esos pensamientos que ella tuvo, eh, podemos hablar de las conductas que presenta. Ya habiendo aceptado el curso, se muestra como una, ya en las últimas etapas de su enfermedad, muestra esa, esa imagen, a pesar de que ella quería hacer tantas cosas con su esposo y viajar, eh, la enfermedad le gana y se ve reflejado en su conducta. Cada vez es una persona más callada, le cuesta más hablar, le cuesta tener una conversación con otra persona, se vuelve irritable. eh, entonces esta conducta sí se ve relacionada con lo que ella pensaba y también se ve que es consecuencia de esa enfermedad. Entonces, esa era la pregunta que yo quería abordar. En esta pregunta lo que pude entender cuando preguntan cuáles son los contenidos de la conciencia de cada uno de los personajes es que de acuerdo a la forma en la que se tomaron la noticia de su madre, cómo abordaron la situación a lo largo de todo este tiempo y de esta manera poder entender la fenomenología, quiere decir el análisis de cada uno de las conciencias de los personajes y el fenómeno que vendría siendo el Alzheimer, cómo pueden ver ellos el Alzheimer en su vida desde su perspectiva. John Howland, después de aceptar la enfermedad y ver cómo su esposa cada vez recuerda menos cosas, cada vez habla menos, cada vez se pierde a sí misma y toda esa idea todo por tantos años a la mujer que había visto y que había amado, ve cómo se va perdiendo y cómo se va desvaneciendo ese recuerdo que tenía de ella. Se consume en el trabajo para no poder ver a ella en esa situación y porque se siente agobiado, siente que también lo incapacita a él, entonces eso lo lleva a sentirse incapaz de cuidar a su mujer, pasar tiempo de calidad con ella, eh, por lo cual él no quería quedarse ahí, quería viajar, quería eh, hacer más en su trabajo, claro, porque él antes tenía metas por vivir, entonces deja de lado a su esposa en ese ámbito y se consume totalmente en el trabajo. Lidia, al ver a su madre en esa enfermedad, trata de ponerse en sus zapatos, trata de ser más empática, comprensiva y logra una cercanía con su madre. Al principio peleaban, discutían, seguían discutiendo, pero después se dio cuenta que de nada servía. Lo que le servía era pasar tiempo de calidad con su madre y poder enlazar una relación mucho más estrecha. Entonces, de esta manera, y podría decir yo personalmente que fue la que mejor abordó esta situación. Tom, el hermano del medio, tiene una carrera profesional, como lo dije anteriormente, también es doctor, y tiene una novia, de hecho tenía novias, cambiaba de novias frecuentemente, se sentía triste, se sentía anonadado por la situación y lo que también quería hacer era concentrarse en su trabajo y en su pareja, en su relación y pues eso fue lo único que pude percibir de Tom. En cuanto a Ana, ella se aleja de su madre al escuchar y hacerse la prueba y notar que ella es compatible con la enfermedad que va a ser positiva. En parte siente como resentimiento hacia ella, se aleja totalmente
ya no juega el juego de palabras que hacía con su madre virtualmente por su teléfono. Se concentra en sus bebés, en su trabajo, no la cuida. Su relación con ella ya no la llama. Se pierde totalmente, se desentiende. Incluso querían llevarla a un centro para ancianos, para enfermos, porque no quería estar con ella y no quería hacerse cargo de ella. Entonces eso es el análisis que pude percibir del contenido de la conciencia de cada uno de estos personajes. La conclusión que pude sacar como psicóloga en formación, como profesional que está estudiando en estos tres indicios, son los que voy a abordar. El acto fenomenológico, la fenomenología y el fenómeno en sí. La fenomenología propone el estudio de las cosas tal cual y cómo se manifiestan en la conciencia, donde el mundo es aquello que se percibe a través de los sentidos, a través de esos sentimientos del individuo y por ende interpretar con base a las experiencias. Entonces, la fenomenología, como yo la puedo percibir en esta película, es estudiar y analizar todos esos comportamientos y todas esas conductas que tuvieron cada uno de los personajes y como lo tuvo Alice y aprender de ello. Como psicólogo cada día tengo que aprender sobre las experiencias de los demás, las vivencias, sus problemas, su forma de abordar las situaciones y poder practicar y tener mi rol como psicólogo cada día. Ahora bien, como acto fenomenológico, ¿qué puedo yo ver como psicóloga en formación? Es que para mí es muy importante conocer más allá de la enfermedad, más allá del Alzheimer, más allá de lo que es, sino trascender en, en ese impacto psicológico que tiene en este caso Alice, eh, ser empática, conocer más allá de eso y poder aprender cada día y saber cómo abordar a un paciente que está en esa situación, no solamente verlo como un sujeto que tiene una enfermedad, sino como un sujeto que está perdiendo cada día todo y que es importante ayudarlo y orientarlo, guiarlo, ponerse en los zapatos de él y brindarle los mejores conocimientos que pueda tener. Y por último, pero no menos importante, tenemos al fenómeno, que en este caso es el Alzheimer. Aprendí cosas que no sabía, que no había visto en clase y tampoco había leído, no tenía conocimiento de que la enfermedad, aparte de que podría afectar la memoria y la capacidad de atención, también afectaba el lenguaje, también podía incapacitar a la persona en sus actividades del día a día, podía estar constantemente en peligro si no tenía un andamiaje. Entonces, yo como psicólogo puedo decir que esto es algo que me ha encantado aprender y que estoy dispuesta a seguir aprendiendo. Recomendaciones que yo como psicóloga tendría para tratar a un paciente con Alzheimer. La enfermedad del Alzheimer altera la capacidad comunicativa de la persona que la padece. Pero para poder tratar a una persona con Alzheimer adecuadamente, claro está, es fundamentalmente importante ser capaces de entender sus necesidades. Para comunicarse eficazmente con una persona con Alzheimer, es esencial comprender la enfermedad por la que le está afectando progresivamente al lenguaje. Entonces yo me tomé el trabajo de buscar, investigar ciertas estrategias que pueden ser de ayuda para facilitar la expresión y la comprensión de los mensajes que, que nos pueden brindar estas personas. Para ayudar a una persona con Alzheimer a expresarse, lo primero que hay que procurar es facilitarle la transmisión de lo que ella quiera o de lo que él quiera comunicar. Entonces, ya que sabemos que ellos van a usar palabras frecuentes como cosa,
eso, no van a poder encontrar palabras adecuadas o recordar los nombres de esos objetos para poder expresárselo a nosotros como psicólogos. Entonces hay que hacerlo sentir cómodo, y que no se irrite por no acordarse de los nombres de esas cosas. Otro punto importante que no podemos pasar es que ellos, su capacidad de memorizar y de la memoria son extremadamente bajos. Entonces, cada día, claro, si el paciente se siente cómodo con ello, hacer planes de intervención mediante programas de psicoestimulación. ¿Qué quiero decir con esto? Estimular psicológicamente al paciente con, con ejercicios de memoria o palabras como se ven evidenciados en la película de 3 palabras para recordar, o describir objetos para ayudarles con el lenguaje. Entonces estos planes de intervención son muy beneficiosos para pacientes con Alzheimer. Y otro indicio que quiero abarcar es que es muy frecuente que en momentos iniciales, del enfermo muestre trastornos del estado de ánimo, depresión, claro, porque toda su vida está cayendo. Entonces obviamente el paciente, el individuo va a caer en una tristeza profunda. Entonces yo como psicóloga recomendaría y trataría a un paciente que llegue a mi consultorio, antes, consultar con sus familiares, sus amigos, las personas que lo rodean, que están en su entorno diario, recuerdos o cosas que lo podrían alegrar y devolverle la vida, así sea por una fracción de minuto. Usar fotos de parientes o de personas que son muy importantes para él, situaciones en las que él estuvo, viajó, recuerdos alegres, no sé, canciones, música relajante, algo que le devuelva la vida y que le recuerde lo bello que es estar vivo. Entonces, para mí es muy importante buscar la historia clínica, la información, vivida sobre el paciente. Entonces, de esa manera yo ayudaría a una persona con Alzheimer. Muchas gracias, profesor. Espero y esta exposición haya sido de su agrado, haya sido entretenida y me haya comprendido del todo. Antes de terminar, quisiera poder decir que, una frase en el discurso que dio Alice en el evento de Alzheimer me impactó demasiado y quisiera agregar, es que donde ella decía y citaba a un poeta, era que el arte de perder se denomina fácilmente. Tantas cosas parecen destinadas a perderse que su pérdida no es ningún desastre. Ella ahí dice que todos los días ella está perdiendo recuerdos, está perdiendo, lazos, está perdiendo toda su vida. Y ahora que tiene esa enfermedad está valorando esa situación, está valorando todo lo que no valoraba 100%. Y así nos pasa a nosotros, como no tenemos esa enfermedad, no sufrimos por eso, no valoramos a las personas, no valoramos el día a día, no hacemos cosas productivas, no nos desempeñamos en nuestra carrera, en nuestro rol como madre, hija, novia, incluso como tinieblo. Entonces, esta película me da una enseñanza, tremendamente importante y quería compartirla con usted. Y estoy segura de que usted también, sacó buen provecho de esta película porque nos la recomendó. Entonces, eso era lo que quería resaltar. Muchas gracias nuevamente y feliz día.